El siguiente programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Solo la alegría es garantía de salud y longevidad. Sindamanoy y Tele Zapatoca les invita durante los siguientes minutos a Zapatoca Saludable, en compañía del equipo médico y científico de Sindamanoy, con la dirección del doctor Pedro Rodríguez, director de Sindamanoy, Hostal Mente Cuerda. Parte de la curación está en la voluntad de sanar. Bienvenidos. Qué alegría poder compartir con ustedes estos momentos en donde el conocimiento y se llama compartencia, es decir, el compartir, se hace presente. En nutrición, hoy en día se habla muchísimo, por todos los lados, cada uno trata de dar su mejor consejo y algunas veces tratamos de llevar a la práctica estos consejos, es que esto le sirvió a tal persona, es que esto sirve para esto, es que tomar agua caliente antes de desayunar es bueno, es que tomar agua con limón también. Y realmente la conclusión que yo he sacado es que cada persona es un mundo, cada constitución es diferente y cada uno debe hacer su propio plan de nutrición. Aquí lo que yo les voy a contar son elementos para tener en cuenta, pero de eso ustedes van a tratar cada uno lo que les sirve, porque no es lo mismo lo que le sirve aquí a la señora, lo que le sirve a ella o lo que le sirve al señor, no es igual. Por eso no deben haber minutas, que es lo que la medicina convencional ha tratado de estandarizar, ¿no? Entonces usted todas las mañanas cómase una porción de fruta, papaya, pero hay personas que les cae mal la papaya, entonces se quedaron ahí y no pudieron, ¿ve? Entonces la idea es, con el conocimiento de hoy, que realmente es corto el tiempo para podernos entrar en materia minuciosa de cada cosa, pero algunas cositas sí vamos a tener en cuenta y a poner en práctica, pero en la medida de nuestra constitución. Analicemos muy bien si realmente tomemos conciencia, si realmente este mango, si me obra bien. No, pero es que me han dicho que el mango es malísimo porque sube el azúcar. Pero si a mí me sienta bien, si yo siento empatía y conexión con esta fruta, pues entonces está bien. ¿Estamos? Entonces, de eso se trata ahorita, de darles algunos elementos, algunos tips, y que ustedes mismos finalmente saquen sus propias conclusiones y sus compromisos. Cuando uno adquiere un conocimiento, es delicado porque hay una responsabilidad. Cuando uno no sabe, pues no sé, esa es la disculpa, pero cuando uno ya tiene en la cabecita algo, ya tiene que poner o decidir o ponerlo en práctica o decir no, realmente esto ya, eso no, a mí no me aplica, y tomo una decisión. Se habla mucho de qué elementos se deben tener en cuenta cuando vamos a definir nuestro menú. ¿Cuántas personas de aquí presentes pueden planificar o tienen como la responsabilidad de la nutrición en la casa? ¿Cuántas personas hacen mercado, por ejemplo? Todas en su mayoría. Entonces, importante, porque cuando yo voy a hacer el mercado, es cuando yo debo tener en cuenta realmente qué es lo que voy a comer, hacer la conciencia, qué voy a comprar. Aquí en Zapatoca tenemos la dicha de tener una plaza de mercado cerquita, donde todo es fresco, donde todo se consigue muy bien. Entonces, ir allá a la plaza con esa conciencia y decir, me llevo mi canasto de mercado y no el reguero de bolsitas para echar los productos, me llevo mi canasto y qué es lo que voy a echar al canasto. Y cuando nos damos cuenta, estamos echando algo realmente que es vida. Eso, lo que echamos el canasto del mercado, en la plaza del mercado, es lo que es realmente lo que debe ser la nutrición de nosotros.
lo fresco, lo vivo, el producto sin transformar. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Segundo, cuando nosotros nos vamos al supermercado, que eso más que todo sucede en las ciudades, que nos vamos al supermercado y llenamos el carro de una cantidad de productos transformados. Y eso es realmente lo que diferencia la buena nutrición. De que ese producto que yo adquiero sea un producto vivo y no aquel que sea transformado, aquel que viene en caja, aquel que ya le han hecho una cantidad de preservativos, le han adaptado para que se pueda comer. Entonces, importante tener en cuenta esa parte. La base de la pirámide, ¿a qué creen ustedes que corresponde la base de la pirámide? Que es de lo más que uno debe comer. Los niveles. Sí, frutas y verduras, perfecto. Frutas y verduras. Pero esas frutas y verduras, lo importante de tener en cuenta acá es que sean lo menos tocadas posibles por el calor, lo menos tocadas posibles por el azúcar, por azar, ¿sí? ¿Estamos? En su forma natural. Ustedes me dirán, no, un jugo será buena nutrición, un jugo de guayaba, ejemplo. El extracto. Azúcar, No es igual. si se le echa azúcar puede no ser saludable. Bueno, muy bien. La fruta, la mejor manera de comerla es así, crudita, solita, sin agregarle nada. Cuando yo la licúo, cuando yo hago el extracto, como dice la señora, estoy transformándola, le estoy cambiando su información de base. Ahora, eso no significa que entonces en la vida vamos a tomar un jugo. Se puede tomar un jugo de vez en cuando, pero eso no nos va a reemplazar la fruta. ¿Está entendido? ¿Sí? Clave, importante esa parte, que la fruta se debe comer tal como viene en su forma, ojalá fruta de cosecha. Ojalá sea la fruta de cosecha, ¿por qué? Porque es la que la tierra nos está regalando en ese momento y trae toda la energía posible para poder obrar en uno y alimentarlo de la mejor forma. Entonces, la fruta. Las verduras, va lo mismo. Entonces, es difícil a veces, hay cuerpos que no toleran la verdura cruda. Lo ideal sería crudo. Pero hay personas que no toleramos muy bien la verdura crudo. Entonces lo que vamos a hacer es un salteadito de verduras. ¿Cómo hacemos ese salteado? ¿Qué le echamos a ese salteado? Pues los elementos que tengamos a mano. Que no conseguí esta semana, no hubo repollo. Pues no importa, tenemos tallo de apio, tenemos zanahorias, tenemos calabacines, tenemos espinacas, tenemos cebolla, pimentones, bueno, cantidades de elementos. Tenemos un gran privilegio, vivimos en un paraíso donde todo nos es posible a cualquier hora. En las partes donde hace estaciones no tenemos no se tiene esa posibilidad, aquí sí. Entonces, importantísimo que las verduras sean en forma de salteado, que sean al vapor, lo menos cocidas posibles, que sean al dente. ¿Qué quiere decir al dente? Que cuando yo la muerda, sí, que cuando yo la muerda sea un poquito durita. ¿Ven? Si a esas verduritas nosotros las potencializamos, y esa palabra tenemos que tenerla en cuenta muy bien, potencializarla es agregarle cúrcuma, que es un antioxidante excelente. Le agregamos aceites que sean lo más naturales posibles, lo menos prensados, los prensados en frío, lo menos industrializados, y ahí es donde también quiero hacer un énfasis muy grande. Cuando nosotros hablamos del aceite industrial, del aceite, llámese gourmet, de cánola, de una cantidad de elementos de aceites que ahora están saliendo al mercado, nosotros no hacemos conciencia. Si leemos la carátula o la etiqueta de ese aceite,
lo miran ustedes, tiene una cantidad de derivados del petróleo, de soda cáustica, de una cantidad de cosas que no somos conscientes, porque vemos el aceite y dicen, uy, no, pues mire, ahorita sacaron este súper saludable porque la industria hace y la mafia y todo eso y las ventas y toda esa comercialización nos dice, no, súper saludable, es que eso es lo mejor, que el cero colesterol, todo eso, omegas, todo eso, pero lo que no tenemos en cuenta es la transformación que ha sufrido el producto para llegar a ser ese aceitico transparente que estamos mirando ahí. ¿Ve? Entonces, los aceites que debemos utilizar y que debemos consumir son aquellos que son prensados en frío, que no tienen transformación. Esos aceites son el aceite de ajonjolí, el aceite de oliva, el aceite de coco, ¿sí? El girasol tiene transformación. Ojo, que sean prensados en frío, es importante. El aceite de coco lo puede uno hacer uno mismo en la casa. Toma el coco, le da unos golpecitos al coco, saca, no le vamos a sacar el agua porque si le sacamos el agua es más difícil de procesarlo, le saca la carnecita calentándolo previamente, licuamos con agua caliente ese coco y extraemos leche de coco y ahí se va asentando el agüita y va saliendo la grasita. Eso agregado a las verduras le dan un sabor excelente y realmente es algo que estamos comiendo muy, pero muy saludable. ¿El coco se raya, no? El coco lo picamos y lo licuamos en agua caliente para poder sacar la leche de coco y para poder extractar esa grasita que es la que nos hace falta, porque nosotros pecamos por falta de grasa, pero esa grasa no es el frito, no es la empanada, no es el chicharrón, no, esa grasa son las grasas saludables, que son muy claves para alimentar el cerebro, para estar muy dinámicos, para tener energía, para tener potencia sexual, para tener todos esos elementos básicos de la vida. ¿Ve? Entonces, esas grasas están precisamente en esos aceites prensados en frío y en esas nueces, almendras, ajonjolí, maní, todo ese tipo de frutos secos que vamos a hablar más adelante. ¿Estamos? Entonces, potencializar esas verduras es difícil a veces, sobre todo para nuestros niños. Ha sido más difícil enseñarlos a comer verduras, aunque ahorita veo con mucha alegría unos programas que está mirando mi sobrina de 3 añitos y les están nuevamente con esos muñequitos enseñándoles a preferir las frutas y a preferir las verduras. Esos son pasos adelante en pro de la vida y de la salud. A ellos les queda más difícil entonces ese sándwich, ejemplo, que ellos quieren comer, potencieselo con aguacate, que es excelente grasa. Entonces, en lugar de mayonesa, vamos a utilizar un macerado de aguacate, le ponemos pepino, le ponemos lechuga, le ponemos tomate. Se ríen de ese sándwich, como queda de rico y de agradable. ¿Ve? Entonces, no se trata de en adelante, ya no más, aquí esto ya va a ser una cosa diferente. No, es ir haciendo pequeñas modificaciones, pequeños cambiecitos, pequeños tratos y ellos van a estar asimilándolo mucho mejor. Bueno, hablemos del segundo escalón. Tenemos aquí los cereales. ¿Qué cereales conocen? La ajonjolí, la almendra. Cereales. El frijol, la lenteja, la cebada, arroz. Los frijoles son en otra clasificación. La avena, el trigo, no, cereales. Tenemos avena, trigo, maíz. Somos del maíz. Sí, somos de maíz. Por eso es importante volver a esa alimentación que teníamos nosotros con nuestros abuelos. Comíamos el maíz molidito en la casa, ¿cierto? Pero ahora no. Ahora nos lo presentan en unas bolsitas totalmente naturalizado, en estados que no son nada nutritivos.
¿Ve? El maíz, la cebada es otro que se nos ha olvidado utilizar, el millo. Qué cosa tan buena. Qué cosa tan buena el millo, dicen por aquí, ¿sí? Pero no, estamos limitados solamente al arroz blanco que vamos y lo sacamos allá directamente del supermercado y lo ponemos en una olla y lo ponemos ahí, en 2 minutos está. ¿Por qué? Porque nos da pereza pelarlo, organizarlo, disponerlo. Señora. Es tan bueno el millo que reemplaza la ponedora. Si usted le echa a las gallinas millo, ponen y no necesitan esa tal ponedora. Bueno, ¿ve ahí? ¿Qué tal eso? Bueno, entonces, ¿qué es la cuestión con los cereales? Lo mismo, que sean lo menos transformados posibles, que sean lo más natural posible, que sean ojalá en su forma integral. Un poco difícil en estos momentos, pero no imposible. No imposible. Entonces empecemos a pensar de qué manera yo puedo tener en mi casa algunos elementos de estos cereales sin transformar. Importante ahí, porque es cuando también hay que tener mucho cuidado, es cómo combino los alimentos. ¿Cómo los combino? ¿Cómo los preparamos? ¿Cómo los combino? Es decir, si yo voy a comer cereales, los cereales mezclados con las verduras son excelentes, son muy buenos. Pero si yo voy a comer un cereal, no lo debo combinar con las carnes, por ejemplo, las carnes común y corriente. ¿Por qué? Porque eso va a causar unos elementos en mi estómago que no son los necesarios para que el mismo cuerpo pueda asimilarlos. Me explico, sí, todo lo que yo mezcle con verduras va muy bien, va excelente. Si yo mezclo cereales con verduras, está excelente. Si mezclo proteínas con verduras, muy bien. Pero cuando yo le echo a la barriguita carne, papa, arroz, un poquito de ensalada y un vaso de jugo, díganme ustedes, ¿qué estrategias debe hacer ese pobre estómago para poder librar esa batalla? Entonces, lo menos combinado posible. Y el santanderiano, nosotros estamos acostumbrados a hacer demasiadas preparaciones. Y las pobres señoras nos toca, porque yo también caigo en esa trampita, de que nos parece poco poner una pasta con verdura, nos parece como poco eso. Y eso así, ¿cómo? Pero si yo me voy a comer esa pasta con verdura, les aseguro 100% que es mucho más fácil para esa digestión poder digerir esa mezcla que combinada con una cantidad de elementos como estamos acostumbrados. Entonces, importantísimo tener en cuenta la mezcla de esa alimentación, lo menos mezclado posible y, o sea, si tomar 2, 3 cosas máximo y no más, porque de esa manera yo voy a estar mucho más dinámico, voy a estar mucho más ágil, voy a estar mucho más liviano y el peso también se va a mejorar. Bueno, los cereales. Tenemos entonces algo que estaban mencionando por aquí, que eran las leguminosas. Ahí sí estamos hablando de los frijoles. Importante de esto es que aquí también podríamos tener la proteína animal. ¿Sí? Las leguminosas, los frijoles, las lentejas, los garbanzos, nos reemplazan en cierta forma, o en cierta forma no, nos reemplazan la carne. ¿Sí? Nosotros no necesitamos tanta proteína como en algún momento se ha dado a entender a las personas que nos proteína al desayuno, proteína al almuerzo, proteína a la comida y proteína en la mitad y en fin, demasiada proteína y el pobre riñón tampoco nos da abasto. ¿Ve? Entonces las proteínas, las leguminosas como son los frijoles, las lentejas, las arvejas, pueden perfectamente combinarse con verduras o con los mismos cereales. Solo que si estamos en el tema de bajar de peso, sería ideal que solamente se comieran leguminosas con verduritas. ¿Estamos? Y nos van a caer muchísimo mejor. Es decir, unas alberjas con una porción de arroz integral y una ensalada es suficiente comida. Tenemos entonces aquí, bueno, aquí subiríamos un poquito la proteína animal. Tener en cuenta que la proteína animal
en principio lo que es las carnes blancas tienen menos grasa que las rojas, y que si se van a comer las carnes blancas, tener en cuenta de que sean lo más criollas posible, es decir, si se trata de pollo, que sea pollo criollo, si se trata de pescado, que sea pescado realmente no de cultivo, sino el que vive en su forma natural. Y tenemos los frutos secos. Aquí arribita tenemos los frutos secos, que es lo que hoy en día se está haciendo mucho énfasis, porque hace 20 años pocos se nombraban, hace 15 años no se nombraban mucho. Sabía uno qué era. ¿Cómo así? Y eso nos fue llegando, esa información, y resulta que es muy interesante, porque es la grasa que el cuerpo necesita, es realmente la que nos aporta ese elemento que nos ayuda a que el metabolismo sea mucho mejor. Y estamos hablando de la cantidad de personas que sufren de hipoglicemia, de diabetes, que realmente en la parte de las grasas, si uno les va a analizar en la dieta, están muy pobres. Y es ahí donde damos la explicación de por qué el aceite de Sacha Inchi es tan bueno, porque tiene todos los omegas, están en su forma natural. Y aquí importante para hablar que los aceites, los frutos secos tienen en su forma natural esa grasa, que no nos la van a dar ni las cápsulas de omega 3 que se pusieron tan de moda, ¿sí? Muy de moda, y tome omega y todo. Y sí, puede ser, o sea, puede ayudar. No digo que no sea, pero la mejor forma es la forma natural. Ese aceite de Sacha Inchi, por ejemplo, si uno se toma una cucharadita en ayunas, antes del desayuno, y depende de la necesidad, se puede tomar otra cucharadita antes del almuerzo, excelente, excelente. Entonces con eso ya estamos dando el aporte de lo que necesitamos de grasa. Si nosotros tomamos Sacha Inchi al desayuno, pues ya si vamos a comer maní o nueces o almendras, esas tenemos que dosificarlas muy bien, porque también por exceso también se peca, ¿sí? Entonces a veces nos acostumbramos que tomar sábila es bueno, sí es bueno, pero entonces voy a tomar sábila todos los días, en la mañana y por la noche y a toda hora, y realmente el cuerpo no necesita tanto y no puede metabolizar tanto. Entonces es importante no caer en esos excesos. Bueno, más o menos. Perdón, yo tengo una preguntita. Señora. Yo consumo mucho la sábila, esto con limón, ¿sí? Y la he tomado muy seguido. Entonces, ¿me puede causar problemas de pronto? Los invito a no ser tan rígidos, como decía la doctora Ivalo. Esas rigideces, esas rutinas no llevan a nada. Entonces, el día que yo no tengo la sábila, ese día mi cuerpo dice, ¿dónde está la sábila? No está la sábila, entonces ya no tengo salud, ya no tengo, ¿sí? O sea, tenemos que ser muy versátiles, tenemos que estar cambiando, tenemos que estar innovando. Hace poco conocí me encanta mucho la parte de nutrición y lo hago. ¿La puedo tomar, pero de vez en cuando? No sé. De vez en cuando la puede tomar, pero no es la disciplina de todos los días. Sí, señora. Estar cambiando, estar innovando, estar conociendo, cada vez hay más cosas. Esa maravilla de San Google, por ejemplo, nos permite entrar en contacto con mucho conocimiento. Hace poco conocí un tubérculo que le dicen camote. ¿Alguien lo conoce? Camote. Es un tubérculo naranjado que por las características debe tener mucho antioxidante. De acuerdo a los colores, se conoce qué tanto antioxidante tiene. Excelente en la preparación para saltearnos las verduras, pero hay que atrevernos, atrevámonos. Y si tenemos una herramienta tan interesante como es la internet, cuando de pronto usted quiera conocerlo, seguro que se va a encontrar con él. Cuando tenemos una herramienta tan interesante como es una forma de tener conocimiento, atrevámonos a traer, a hacer una receta diferente, a hacer una preparación diferente. Salgamos de la rutina, salgamos del arroz, la papa y la yuca, porque es que eso es fácil, ¿cierto? Yo monto aquí esto y eso es lo que yo conozco y eso me queda bien, ¿sí? Pero ¿por qué no podemos inventarnos otra cosa?
El ACPM. Existe también, importante acá, antes de que se me olviden los frutos secos, las semillas de chía. Sí, las semillas de chía, excelentes, ustedes las pueden dejar en agüita, o se deben remojar, se echan en agua, se enjuagan un poquito, se echan en agüita y al ratico, a los 5 minutos ya se convierten en un gel. Y de ese gel ustedes sacan 1 o 2 cucharadas y se la ponen a los jugos, o se la ponen a la ensalada, o se la ponen a la sopa. ¿Ve? Y estamos recibiendo realmente algo que es importante tener en cuenta aquí. Y hay mucha diferencia entre lo que es un alimento y un comestible. ¿También en agüita caliente? ¿Qué es? En agua fría. ¿Qué es un alimento? A ver, ¿qué es un alimento? Sí, porque es que nosotros por lo menos el alimento decíamos era carne y yuca, eso era el alimento. ¿Qué es un alimento? A ver, ¿qué es un alimento? Cuestionemos un poquito. Otra, pero queremos consumirlo diario. Sí. Algo que nos nutra, algo que nos nutra. ¿Ustedes creen que una bolsa de papas fritas o unas papas fritas de paquete serán alimento? No. Entonces eso se llama un comestible. Lo importante de eso es hacer la conciencia y lo que voy a llevar a la boca, realmente sí es algo que me va a nutrir, es algo que vale la pena. Una gaseosa, ¿será un alimento? Entonces fíjense un poco, y sin ser tan extremistas, fijémonos un poco en lo que estamos comiendo, ¿sí? Y empecemos a hacer esos pequeños cambios. Importante definirnos ahorita, ¿somos lo que comemos o comemos lo que somos? Para pensarlo, ¿no? Entonces, si yo estoy en estados emocionales bonitos, si estoy en una buena actitud, si estoy en estado de conciencia, muy seguramente mi comida y lo que yo elija para comer va a ser de la mejor calidad posible. Tenemos un compromiso ahorita importante de entender, y es que, por ejemplo, podemos hacer los pequeños cambios en la ingesta de azúcar, porque para nadie es secreto que el azúcar no es saludable. Y si empezamos a hacer y a quitar el azúcar de ciertas comidas y empezamos a bajarle, eso sería un paso más en pro de mi salud. Si estamos pensando que la sal también no es nada saludable, que no necesitamos la sal en ningún momento, que nuestro cuerpo la sal no la necesita, que vamos a utilizar en lugar de sal de cocina normal, vamos a utilizar un poquito de sal marina solo al almuerzo, eso es un paso adelante también en nuestra salud. Si estamos trabajando aceites y grasas esenciales, y esas grasas esenciales las vamos a encontrar en su forma natural, y vamos a tener ese compromiso de ahora en adelante que voy a dejar de comprar ese aceite industrial y voy a meter en mi dieta, voy a introducir en mi dieta esas grasitas que necesita el cuerpo, que son saludables, eso es un paso adelante. Queridos amigos, entonces los invito a que hagan esos cambios, que empecemos por esos compromisos. Muchas gracias.